Aquí vamos entonces. ¿Qué es lo que vamos a ver hoy día? Un sinfín de pequeñas cosas del sistema MADA que permiten hacerse la vida un poco más fácil. Ese es el objetivo. Entonces, vamos a comenzar con la primera parte de 5 cosas que vamos a ver hoy día. La primera es administración de contactos. El sistema MADA tiene la posibilidad de administrar contactos como una agenda de teléfono, para poder tener acceso fácil a los nombres y datos de las personas con las cuales interactuamos normalmente. Ustedes en algunos menús, como por ejemplo movimientos, ingresar, tienen la posibilidad de hacer clic sobre estos nombres que están pintados en celestes y subrayados. Por ejemplo, si yo pincho sobre Antillanca, hago clic acá, ustedes ven que hace una ventana que se despliega y aparecen entonces los contactos de esa bodega o almacén, de ese link que pinché, de esa liga. Aparece, ¿no es cierto? Aquí dice contactos de almacén o la empresa, aparece el nombre del almacén, aparecen los nombres, cargo, móvil, teléfono fijo, email y otros. Estos datos son útiles porque los tenemos a la mano. Tenemos acceso rápido, directo a estos. Basta con hacer clic sobre el nombre. En esta vista que tenemos aquí en pantalla, encontramos la columna de almacén, cliente y nombre del proyecto. Como ya hemos visto antes, almacén se refiere directamente a aquel lugar al cual estoy despachando o desde el cual muevo material hacia otro. Proyecto a la derecha se refiere al nombre del proyecto, al nombre de la obra o de la faena en que estamos trabajando. Y el nombre del cliente se refiere al nombre de la empresa que paga, a nuestro cliente, al que paga. Entonces, por ejemplo, podemos tener la constructora Juan Pérez, que construye un edificio ubicado en la calle 1 y el proyecto pudiera llamarse edificio calle 1 y el almacén también se va a llamar calle 1. Normalmente en la edificación urbana dentro de las ciudades, los proyectos y las bodegas, almacenes son los mismos, son en una relación 1 a 1. Pero pudiéramos tener en obras civiles y también en algunos casos de obras urbanas, el caso de algunos proyectos que requieran facturación separada, diferenciada según etapas o frentes de trabajo dentro del mismo proyecto, y por eso es que los almacenes pueden ser varios para un mismo proyecto. Por lo mismo, cuando voy al nivel de contactos ahora, yo tengo diferenciado los contactos en el cliente, en el proyecto y en el almacén. Voy a dar algunos ejemplos. Para efectos de nombre de cliente, yo pudiera tener de contactos que me interesen el nombre del gerente general, el nombre del gerente de finanzas, del tesorero, del que paga, de la secretaria, del contacto del vendedor, no sé, gente del área central, de la oficina central, sobre todo los que nos pagan a nosotros, a quien podemos de repente llamar para preguntarle por nuestro pago. En el caso del nombre del proyecto, en los datos de contacto del proyecto, pudiera tener a cargo el gerente, visitador, el ingeniero, el encargado, administrador del proyecto. Y en el caso del almacén o bodega, puedo tener quién es nuestra contraparte directa desde el punto de vista operativo, operacional. Aquel jefe o encargado de logística de la faena o el proyecto del otro lado, que va a ser la persona que recibe nuestro material cuando lo despachamos o que nos devuelve el material. ¿Ya? Entonces,
tenemos distintos niveles dentro de la misma organización de clientes. El nivel de casa central, que es nombre cliente, encargado de pagos, como decía, recursos financieros, tesorería, gerente general. Nombre proyecto, que es un segmento intermedio de gente de proyecto, y almacén proyecto, los operativos, operacionales, que están como contraparte de logística del otro lado. Entonces, volviendo a esto, cuando yo pincho sobre esto, entonces digo, en el caso del almacén, por ejemplo, en caso de clientes, de proyectos de clientes, ¿no es cierto? Me voy a ceñir a esta parte de abajo del cuadro, a todo esto. Cuando yo estoy acá, yo voy entonces al pintar sobre el cliente proyecto en la bodega o almacén, voy a pintar y voy a ver los datos de contacto de estos clientes, de este grupo de gente que está a cargo de la logística. Pero cuando sigo viendo en el caso del cliente, voy a ver entonces acá el nombre, por ejemplo, del gerente general o el gerente de finanzas. Y cuando voy a el proyecto, voy a ver entonces otros datos. Estos datos, a los cuales siempre tengo acceso en forma simple y rápida, eh, voy a dedicarle estos minutos para saber cómo los trabajamos. Ustedes ven en el menú bodegas o almacenes un submenú que se llama administrar contactos. Voy a pinchar sobre él. Y entonces tengo aquí una gran cantidad de datos que son básicamente los mismos almacenes, clientes y proyectos. Voy a ir de nuevo al caso de Antillanca. Pincho sobre la S y acá entonces tengo los datos del almacén. ¿Por qué solo del almacén? Porque ingresé por el menú bodegas o almacén para administrar los contactos referidos a ese grupo bodega. Entonces voy a decir acá que para este cliente tengo estos datos. Si quiero agregar un contacto o editarlo, simplemente pincho aquí. Por ejemplo, puedo poner aquí que este de acá es el encargado de logística, por ejemplo. El fono fijo puede ser, ¿no es cierto?, uno de estos. El teléfono móvil, alguno de esos. El email, ¿no es cierto? Podemos poner aquí. Entonces luego ponemos aquí al señor famoso, señor Juan Pérez, ¿no es cierto? Infaltable ejemplo, siempre. No, bueno, el señor Juan Pérez, encargado de logística. Y ahí tenemos. Luego, si tenemos otra persona más, lo mismo, podemos agregar contacto y todo. Entonces vamos a tener los datos de la bodega. En bodegas, administrar contactos. Y en el caso de los clientes y proyectos, los contactos correspondientes los vamos a ver para cada uno de ellos. En el menú tablas, clientes, en menú tablas, proyectos. Vamos a ir por clientes. Vamos a pinchar sobre eso, vamos a buscar la constructora que estaba viendo esta antes. Vamos a pinchar sobre ella. Y entonces vamos a tener que en la parte de abajo, ustedes van a tener aquí los contactos. Bien, voy a editar alguno de estos y voy a poner aquí el nombre A, voy a poner señor Soto, por ejemplo, cargo gerente general, el fono fijo, ¿no es cierto? Y el teléfono móvil y el email, entonces, bien, tenemos ahí el correo. A continuación, vuelvo a la ventana de la mantención de clientes del contacto. Luego tenemos siguiente y voy a agregar un segundo contacto y voy a decir que ahora el señor hermano del anterior, ¿no es cierto? Bien, perfecto. Entonces ahora hemos acá ingresado los nombres de las personas que están, ¿no es cierto?, a cargo de este proyecto. Listo. De esta empresa. Ahora vamos a volver a tablas y vamos a ir ahora sobre proyecto.
Y en proyecto, nuevamente, vamos a encontrar el proyecto, el mismo que estábamos viendo antes. Y vamos a agregar contacto en la parte de abajo. Ustedes pueden ver de nuevo, igual que el caso de clientes, que en la parte inferior, contactos, sale el botón agregar contactos. Entonces ahora voy a poner el nombre acá del señor perfecto. Y entonces vamos a agregar el dato y por lo tanto ahora tenemos al encargado de la obra. Perfecto. Vamos ahora a revisar nuevamente lo que hicimos. Acuérdense, para configurar los contactos de clientes, lo pusimos aquí en el menú tablas clientes, el proyecto, menú tablas proyectos, y para el caso del almacén, específicamente a quien estamos despachando nuestra contraparte logística, el menú bodegas o almacenes, administrar contactos. Vamos a ver ahora entonces cómo quedó. Voy a mirar el movimiento, voy a volver a la vista anterior, voy a ir a movimientos, por ejemplo, acá voy a ver esto y entonces vamos a suponer que antes de hacer cualquier movimiento de despacho, yo quiero saber quién es la persona que está a cargo de esto. Bueno, basta que pinche, haga clic sobre el nombre que tengo en pantalla en azul, subrayado, y obtendré la información que corresponde a ese elemento. Es como ingresar una ficha técnica de ese elemento. Entonces, aquí veo que la constructora demo que tengo acá, quiero saber, por ejemplo, qué contactos tengo ahí, pincho sobre él y me dice que tengo al gerente de finanzas y al gerente general. Esos datos. Bien, voy a pinchar sobre otra, voy a ver sobre el proyecto ahora, y el proyecto me dice que ahí está el nombre del ingeniero de la obra. Bien, excelente. Ahora voy a ir al detalle del almacenero, del encargado de logística, nuestra contraparte logística, y voy a pinchar sobre él y entonces voy a ver que están los nombres de los encargados de logística y las otras personas que lo acompañan. Ya, ahí están. Por lo tanto, esta forma de ver información de contactos ágil y rápida es simple y se alimenta, como ya hemos dicho antes, en el menú tablas y en el menú bodegas. ¿Dónde puedo ver esta información? Siempre en cualquier parte que encuentre este nombre subrayado con este vínculo en azul. Por ejemplo, al momento de hacer movimientos, ingresar a un movimiento. También lo puedo ver, vamos a buscar en otro menú, lo puedo ver acá, en este no, lo puedo ver acá al momento de generar las facturas. También tengo acceso a la misma información. Antes lo vi en movimientos, ahora lo veo en el menú reportes. Lo puedo ver acá con todos sus, con todos los momentos de la facturación. Puedo saber a quién le tengo que enviar la factura, puedo saber a quién tengo que llamar, puedo saber a quién tengo que cobrar, etcétera, ¿no? Tengo aquí de nuevo la información de Antillanca. Voy a ver nuevamente qué pasa si pincho sobre demo. Aparecen los mismos datos de contacto de la constructora. Si pincho sobre el proyecto, me aparece el nombre del ingeniero. Si pincho sobre el nombre del almacén, voy a tener el dato de las personas encargadas del almacén. Esto funciona siempre que ustedes vean esto azul subrayado. Pueden ser bodegas internas o externas. Las bodegas externas están referidas a un cliente. En el caso de las bodegas internas, me pudiera servir esto para, en esta parte de aquí de las bodegas internas, saber quién es la persona que está a cargo de esa bodega interna. Puede ser que lo ocupen, puede ser que no, pero funciona exactamente igual. Bien, basta que yo pinche sobre eso y me va a dar el nombre de los contactos de la persona que está a cargo. Ese es el tema de los contactos. Vamos a pasar a un segundo punto. Repasar algunos detalles de submenús del menú tablas. Ya hemos visto en capítulos anteriores el maestro precio, la creación de grupos, equipos, proyectos. Hemos visto también la creación de clientes
Y vamos a dedicarle ahora los próximos minutos a revisar los menús que vienen de aquí hacia abajo. El menú proveedores también se ha visto antes al momento de crear las compras, pero lo vamos a repasar igualmente. La diferencia entre proveedores y fabricantes es que proveedores es quien me vendió algo, quien me entregó algo. Fabricante podría servir a quien fabricó ese algo que le compré al proveedor. Por ejemplo, podríamos hablar de una camioneta. Si yo tengo una camioneta, por ejemplo, marca Nissan, quien me la vendió en el país donde estoy, lo más seguro es que no fue la misma fábrica de Nissan. Seguramente fue un dealer, un proveedor. En cambio, el fabricante fue Nissan. Entonces, bien, yo puedo colocar en el proveedor la lista de aquellas empresas que me proveen, que me surten. Y esta lista es necesaria para el momento de trabajar con el menú compras e ingresar una nueva compra. El sistema me pregunta, bueno, ¿a quién le está comprando? Pero yo quisiera además también tener información de los fabricantes, porque los fabricantes me van a servir para saber quién fabricó esto. Si tengo que arrendar, por ejemplo, un martillo hidráulico o un andamio o una maquinaria o un container, lo que sea, siempre tengo un fabricante y siempre tengo un proveedor que me lo vende, un dealer, un intermediario. Entonces tengo esos dos datos. ¿Cómo se llena cada uno de ellos? Bueno, simplemente pincho sobre tablas, proveedores o fabricantes y luego accedo a la lista larga de datos que ya tengo ingresado. Si quiero agregar uno nuevo, botón verde que está aquí, agregar. Y entonces coloco la información que aparezca aquí, el nombre largo, el corto, que significa el nombre largo, la razón social, el nombre corto es la forma coloquial, como la llamamos, la dirección, teléfono, comuna, etcétera, otros campos, ¿no? Esto es de fabricantes. Y en el caso de los proveedores, va a ser exactamente lo mismo. Voy a agregar acá y voy a tener otros datos más para poder agregarle. Bien, sigamos para abajo. Tenemos tipo de estado de equipos. Esto lo hemos revisado antes cuando hemos trabajado el tema de las reparaciones y los menús y los cobros que se hacen y las clasificaciones para el momento de la limpieza, reparación, daños que uno evalúa y cobra posteriormente al cliente. Esto que está acá, ya lo vimos anteriormente, tenemos, ¿no es cierto?, el menú, la posibilidad de agregar tipos de reparaciones o trabajos que se van a desarrollar sobre un elemento que ha sido devuelto para poder cobrarlo al cliente posteriormente. Cada uno de estos menús a su vez tiene la posibilidad de ser editado y de ser trabajado con subniveles. Entonces, acuérdense que estamos viendo en el caso, por ejemplo, de una reparación o una limpieza, yo puedo establecer cuál es la sigla asociada a eso que me va a aparecer en el formulario de evaluación de daños cuando llega el material devuelto, luego el nombre, luego la bodega asociada. ¿Qué se refiere a esto? Se refiere a que yo en una devolución, cuando estoy ingresando la evaluación del material, yo digo, este material que ha llegado aquí, yo digo que está en malas condiciones y por lo tanto se va a ir al taller de reparación. Ese movimiento de recibirlo, evaluarlo y enviarlo al taller de reparación o de limpieza, el sistema MADA lo genera en forma automática, simplemente dándole la instrucción en el campo correspondiente en la guía de devolución, un casillero que se llama limpieza o reparación, que lo vimos anteriormente, y por lo tanto, y el sistema va a generar automáticamente el envío hacia la nueva bodega, hacia el nuevo almacén. Ahora, ¿a cuál almacén lo va a dirigir? Lo tengo que indicar en esta parte en la pantalla donde estoy viendo. Justo aquí, donde estoy mostrando la bodega asociada, le voy a indicar al sistema que cuando yo coloque un número en esa casilla de la guía de devolución, el sistema automáticamente toma ese stock y lo traslada en forma automática a esta almacén, a esta bodega que estoy indicando en pantalla. En este caso, una bodega taller. Si estoy mirando que hay una bodega taller
entonces yo puedo decir que el material es reparable. Si yo por el contrario asumiera un no es reparable acá, entonces lo lógico sería que la bodega asociada a este movimiento fuera la de baja, de basura, aquella de descarte. En caso que indique que sí son reparables, tengo la posibilidad hacia abajo de agregar tipos de reparaciones. Reparaciones estándar, reparaciones que son simples y fáciles de estandarizar y de analizar como un proceso formal. Por ejemplo, si viene un elemento sucio, yo puedo decir lo voy a limpiar. Y yo podría evaluar cuánto me cuesta la limpieza cada vez, pero también para hacerme la vida fácil y estandarizar procesos, yo puedo decir voy a tener tres tipos de limpieza, suave, mediana y profunda, y obligarme a clasificar todas las cosas que tenga, que reciba, de acuerdo a estos tres criterios. De esta forma, cuando yo en el menú movimientos haga la clasificación de los elementos y los asigne a un estado de daño o de reparación o limpieza, el sistema automáticamente me va a preguntar, bueno, ¿con qué, con qué tipo de trabajo usted va a identificar este elemento? Con una limpieza profunda, suave, intermedia. Entonces yo puedo de esa forma estandarizar el proceso, darle una respuesta más rápida a mi cliente sobre el tipo de trabajo que voy a hacer y generar un cobro lo antes posible sobre ese daño. Toda esa parametrización que se mira y se trabaja en el menú movimientos, ingresar, cuando estoy haciendo una devolución, lo puedo configurar, setear aquí en este menú que estamos trabajando y que vemos en pantalla, que se llama tablas, tipo, estados, equipos. Otro submenú diferente dentro del menú tablas y un complementario al sistema MADA es algo muy simple, que es la cantidad de decimales. Yo cuando trabajo y trabajo con distintas monedas, tengo la posibilidad de cambiar la cantidad de decimales que estoy mirando en pantalla de acuerdo a la moneda con que esté trabajando. Y simplemente se configura esto acá en el menú tabla, cantidad de decimales. Y aquí yo puedo decidir que el euro lo quiero ver con 2 decimales, el dólar, el peso mexicano, el peso argentino, el real, el que sea. Lo puedo ver acá y yo puedo indicar al sistema aquí cuántos decimales quiero ver en pantalla. Es un menú muy simple. En algunos casos, algunos de ustedes tienen la posibilidad de crear usuarios y perfiles. El siguiente menú, que son estos, es donde ustedes crean a los usuarios, le crean sus claves y los dan de alta en sistema o también los dan de baja. Cuando yo quiero agregar a una persona, simplemente pincho acá, coloco su nombre, su clave, su nombre. La clave posteriormente la persona la puede cambiar. Donde se cambia la clave es aquí arriba, a mano derecha, al lado de la palabra exit, donde aparece el nombre de usuario. La persona simplemente hace clic sobre su nombre de usuario, donde estoy indicando ahí a la derecha arriba, al lado de la palabra exit, y puede acceder a cambiar su clave una vez que ustedes ya lo han dado de alta y lo han autentificado en el sistema. Posteriormente, la persona sigue trabajando con esa clave. Ustedes al momento de configurar a la persona o al momento de resetear su clave, tienen la posibilidad de hacerlo acá, como decía recién, en el menú tablas, usuarios, perfiles. Estamos viendo lo de usuarios, pero ahora faltan los perfiles. Los perfiles de usuario se ponen aquí abajo, tipo de usuario. En esta parte tipo de usuario, uno crea el perfil de usuario, perdón, uno asigna el perfil de usuario a una persona. Si la persona tiene un perfil de analista o consulta, operativo, logístico, solo consulta o cambios o gerencial, etc., uno lo define acá. Estos perfiles se tienen que trabajar previamente, se definen al principio de la implementación, el periodo de implementación, y se pueden modificar en el tiempo sin problema. Ese trabajo lo hacemos con ustedes uno a uno al dar inicio al sistema, y en caso de que no se hayan hecho, lo podemos hacer en cualquier momento de la historia. Una vez que esos perfiles quedan definidos,
Se pueden cambiar en el tiempo sin problema, pero ya quedan listos para que ustedes los asignen a los usuarios en la medida que vayan creando usuarios. Si la persona dejó de trabajar o ustedes lo quieren bloquear por alguna razón o ya no forma parte más de la organización, ustedes simplemente pueden aquí apretar el delete de esta aquí a la derecha y borrarlo para siempre. Esto es el menú tablas, usuarios, perfiles. En el menú tablas, por último, tenemos este último menú que se llama historial de cambios. El historial de cambios permite a las personas que tienen acceso a este menú saber cuáles han sido todos los últimos cambios generados dentro del sistema en los pasados 60 días. Como puede ver el título, dice historial de cambio los últimos 60 días. Yo tengo acá todo lo que ha hecho. Ustedes ven, hoy día es 10 de diciembre y podrán ver todos los cambios que yo he hecho en este rato que hemos estado trabajando juntos. Absolutamente todos los cambios, todas las cosas van quedando reflejadas. Te indica en este reporte la fecha, el usuario que hizo el trabajo, el lugar donde trabajó y la acción que realizó. De esta forma tenemos trazabilidad completa, el registro y la historia para que en caso de que hubiera alguna falla, algún error, podamos investigar fácilmente qué pasó, quién lo hizo. Eso es el menú tablas, historial de cambios. Bien. Para terminar el día de hoy, vamos a revisar muy someramente el menú reportes y vamos a hacer una revisión rápida de todos los menús y lo que tiene cada uno de estos menús para poder tenerlo fresco en la cabeza. El primer menú se llama inventarios. Este Jorge, inventario, perdón, tenemos una perdón, pregunta en el chat. adelante la pregunta. Don Everardo nos pregunta, buenos días, ¿cómo modificar el encabezado que aparece en la remisión? El encabezado que aparece en la remisión. Si me pudiera explicar un poco más, por favor, a qué se refiere, que no entiendo la pregunta. ¿A cuál encabezado? ¿Cuál encabezado se refiere? A ver si le puedes dar voz, por favor. Claro que sí, claro que sí. Dame un segundo. Participantes, espectadores, Everardo. Ahí está Everardo permitido hablar. Bueno, hola, Everardo, ¿qué tal? hola Jorge, buenos días. Hola, Everardo, cuéntame. Oye, y recuerda que te había yo mencionado el tema de cómo modificar el encabezado del que aparece en la parte de arriba, digamos, de las remisiones, donde dice, por ejemplo, en el mío dice ATEX México, creo, no estoy seguro, y trae una dirección y quisiera yo modificar la dirección, la quiero quitar, como justo como aparece cuando imprimes una remisión para mandar a imprimir, ya ves que te aparecen los datos de piezas y todo eso. En la parte de hasta arriba aparece. Entonces, quisiera yo modificar esa parte del encabezado. Ya, lo que tendríamos que hacer para eso es que tú mándame un print de pantalla, una foto de la maqueta y me muestras lo que hay que cambiar y lo escribes, un print de pantalla y me dices cambia este texto, cambia esta cosa aquí, cambia esta dirección, lo que sea. Nosotros no podemos editarlo, ¿verdad? No, Ah, ok, perfecto. Esa era mi pregunta, si nosotros podemos editarlo o tener acceso a esa parte. no, mándame, por eso digo, mándame para este tipo de cambio, mándame la maqueta de lo que necesitas cambiar y me das instrucciones y nosotros lo cambiamos. Muy bien, Jorge. ¿Podrías agregarnos el correíto ahí vía chat para con quién tenemos que dirigirnos? A Pedro Barros, sí, yo te lo envío. Christopher, ¿puedes anotar el de Pedro Barros, por favor? Ni un problema. Enterado. Gracias, Jorge. Gracias, Berardo. Sigamos entonces. En reportes, vamos a revisar ahora
el menú reportes y vamos a hacer una rápida revisión sobre cada uno de los menús para tener fresco y claro qué cosas hay disponibles hoy en MADA. El primer menú es inventarios. Inventario está a su vez separado por arriendo, venta y también junto todo. Yo puedo separar arriendo y venta. Para cada uno de estos menús, arriendo, venta o todo, voy a tener a su vez una separación por equipos, por bodega o almacenes, por grupos. Puedo ver el equipo por bodega, donde veo una matriz, donde veo todos los equipos en una matriz, ¿no es cierto? Y almacén por almacén o bodega por bodega. Y puedo ver una lista de todos los equipos que tengo con el stock y sus precios. Es inventario. Control de stock. El menú proyectos existencias me permite darle acceso a mis clientes para ver la información de existencias que ellos tienen en su propia obra o faena. A través de una clave de usuario, como ya vimos antes, podemos definir un perfil de usuario por consulta por proyecto. Yo puedo, por ejemplo, decir que un cliente, el señor Juan Pérez, que como siempre es Juan Pérez, es un cliente nuestro de un edificio, de una faena en particular, y esa persona puede tener acceso a MADA a revisar la información del inventario, el stock que él tiene en su obra de nuestros equipos. Entonces, al momento de manejar esto, en el menú tablas usuarios, voy a crear al señor Juan Pérez exclusivamente con acceso a la información del proyecto que le corresponde. Le voy a dar un perfil de usuario de consulta por proyecto a ese proyecto en particular. Y entonces el señor Juan Pérez, cuando ingrese a MADA a través de la URL que cada uno de ustedes maneja, y ponga su clave que ustedes le han dado, entonces va a ingresar solamente a este menú. Solamente va a tener acceso al menú que estoy señalando en azul ahí, que es proyecto existencia. Y él, por lo tanto, va a poder revisar la información de su proyecto. Lo que va a ver es, aquí nosotros vemos todos los proyectos porque nosotros somos los generadores de la información. Pero si está entrando el cliente, solamente va a entrar aquí al menú. Por ejemplo, voy a seguir con Antillanca, voy a pinchar sobre él y el cliente solamente va a ver esta información, que la puede exportar a Excel, la puede imprimir, la puede ver, puede pinchar sobre el azul subrayado y va a ver entonces la ficha técnica del elemento que corresponde a eso, o va a ver a la derecha la letra S y va a haber acceso a la información de cuándo fue enviado ese material o cuándo fue devuelto, todos los movimientos que ha tenido. Todo esto lo va a tener al acceso de este menú proyecto existencia, pero únicamente a esto, nada más. El otro menú, que se llama gráficos, me permite ver distintos tipos de gráficos, por grupo o el porcentaje de ocupación mensual, por grupo, por equipos, de cada uno de los equipos. Todo esto que está aquí en gráficos se resume en el reporte ejecutivo que tenemos aquí, que ya hemos visto antes, y en el reporte gerencial. El menú gráfico en fondo es el detalle, pieza a pieza, elemento a elemento o por grupo de todo lo que revisamos nosotros en el reporte ejecutivo o gerencial. Luego tenemos el menú movimientos. Este menú movimientos es una gran planilla Excel donde aparecen todos los elementos movidos con todas sus fechas, todos los números de guías o remisiones que han habido de entrada y salida, y lo puedo ver por fecha, valorizado, ordenado por ingreso-egreso o un reporte de excedentes. El por fecha es cronológico, es decir, cada columna va anotándose en forma cronológica lo que fue sucediendo cada vez que yo despaché o recibí en devolución un material. En cambio, el ordenado ingreso-egreso es un bloque de ingresos y un bloque de egresos separados. Y el reporte de excedentes permite analizar todos aquellos materiales que pudieran tener alguna discrepancia entre lo que nosotros despachamos y lo que nosotros recibimos de devolución.
Al mirar el reporte excedente van a ver solamente obras que tienen algún problema, y voy a ver, por ejemplo, en este caso, que tenemos un problema de excedente de 2 barandillas de este tipo y de esto enviadas a esta obra. ¿Qué significa esto? Que yo recibí en devolución 4 de estos elementos, 2 más 2, ¿no es cierto? 4 elementos que nunca despaché. Eso significa excedentes. Este caso se suele darse mucho en el caso de los encofrados y en los andamios, las formaletas, porque de repente son tantas piezas iguales que de repente puede haber error de conteo, o de repente puede haber un error de código, o de repente puede ser que la gente de la obra hizo algún daño, algún cambio, modificó algún elemento en una viga, por ejemplo, de 3 metros, pueden haberla cortado y haber enviado vigas de vuelta de 2 metros, por ejemplo. Entonces, cuando se producen esas discrepancias y yo doy por registrado el elemento, entonces me va a aparecer acá como excedente elementos, que devolví 2 elementos que yo nunca envié. Voy a hacer una aclaración acá. ¿Cómo puede ser que yo anote elementos que nunca envié? El sistema no me permite devolver más elementos de los que envié. Pero aquí voy a volver a un menú que hace tiempo me lo salté simplemente. Cuando estoy haciendo un movimiento de devolución, aquí en el menú movimiento ingresos, acá uno puede anotar el elemento, lo que está devolviendo, ¿no es cierto? Puede aquí anotar esto. Voy a poner la fecha. Y fíjense que aquí abajo a la izquierda apareció un botón naranja. Este botón naranja me permite anotar aquellas cosas que hemos recibido pero que nunca fueron enviadas según nuestro registro. Nosotros podemos, como decía antes, en el de excedentes, yo puedo decir, miren acá el ejemplo, yo tengo acá anclajes Blitz, por ejemplo, tengo stock de 5 en este proyecto. Voy a decir cuántos han devuelto, voy a decir que devolví los 5. Fíjate como el primer 5 va a cambiar a 0, porque los 5 que tenía stock salieron y ya no están. ¿Qué pasa si pongo 4? Me va a mostrar que hay 1. Pero ¿qué pasa si pongo más de 5? Voy a poner 6. Fíjense que me va a mostrar 6. Y me va a decir exceso 1. ¿Se fijan? Exceso 1. ¿Qué pasa con ese 1? Que cuando yo verifique y confirme acá, me va a mostrar la guía solo con los 5. Solamente los 5. No me permitió anotar el otro en exceso. ¿Dónde puedo anotar ese exceso entonces? Como mostré recién, al momento de ingresar la guía, en ese botón naranja que se generó en la parte de abajo. Al momento de hacer esto, apareció este botón naranja aquí, y en este botón naranja yo puedo indicar qué elementos llegaron adicionalmente y nunca fueron enviados. Aquí está el elemento que yo digo, por ejemplo, y yo puedo enviar elementos que nunca fueron enviados. ¿Ya? Esto va a aparecer entonces en el reporte de movimientos, reporte de excedentes, y me va a permitir como empresa tener un mejor control, un mejor proceso y estar atento, porque eventualmente esto va a significar alguna discusión con el cliente respecto a material que fue enviado o que fue devuelto y no cuadra en los movimientos de entrada y salida. Después el siguiente menú en reporte, el de estados, que está referido a los estados de equipo, limpieza, reparaciones, materiales dañados, etcétera, que ya hemos trabajado anteriormente. Acá vamos a obtener los informes respecto de esos materiales que han sido indicados, clasificados, como ya mostramos antes, en el menú tablas, tipo estado de equipo, ¿no es cierto? Y que han sido ejecutados en el menú movimiento ingresar cuando estoy haciendo una devolución. El reporte y resultado de eso lo voy a ver en el menú reportes, estados. Lo puedo ver por estado o todos los estados. Luego tenemos el menú trazabilidad,
que me permite ver la historia de un determinado equipo. Yo puedo elegir cualquiera de estos equipos acá y decir, por ejemplo, quiero saber cómo sobre este equipo, pincho la S y me muestra entonces toda la historia de todas las veces que he comprado, todas las veces que he movido entre las obras, hacia una obra, desde una obra o proyecto, todas las veces que ha habido algún registro de este elemento, lo voy a tener acá como trazabilidad del equipo. Y finalmente tenemos el menú de las proformas, donde tenemos hacia abajo la forma de cálculo de las proformas que ya hemos visto en capítulos anteriores, un resumen que está pensado para que la gente del área financiera, por ejemplo, pueda meterse acá y obtener con facilidad la información de cobros separado por cliente, por familia, por cuenta contable, por centro de costo, distintas formas. Tengo la posibilidad de ver reportes consolidados, el listado de las facturas hechas y hacer ajustes. Los ajustes los vimos en unos capítulos anteriores, cuando vimos el tema de las proformas. Me permiten hacer modificaciones al cobro que estoy haciendo en un determinado periodo para un determinado cliente, y tiene a su vez dos reportes que son el reporte de ajustes por bodega, es decir, todos los ajustes que le he hecho a un cliente en particular, a un almacén, o todos los reportes que he hecho dentro de un periodo, dentro del mes de diciembre, dentro del mes de octubre, de septiembre, por ejemplo. Los menús consolidados se pueden ver a su vez por meses o por grupos. Voy a ver uno de estos reportes. Puedo seleccionar con qué antigüedad quiero ver, si los últimos 3, 6, hasta 24 meses, con cuál va a ser la última fecha. Y entonces el sistema me va a generar esta información en que me va a mostrar como un flujo de caja todos los proyectos y clientes que tengo, todos los meses que yo solicité el reporte, y me va a mostrar cómo se movió la facturación para cada uno de ellos en este periodo. Y esto mismo lo puedo ver en gráfico en la parte inferior, y puedo ver entonces cuáles son los clientes que más me facturan, los que menos, o simplemente el movimiento de facturación de cada uno de ellos. Aquí puedo ver la columna más grande, que es esta columna naranja, que me indica que es el proyecto Tillanca, y puedo ver cómo partió muy bajo en enero, después pegó un gran salto en febrero, luego bajó más, volvió a subir un poco y ahora va en descenso. Así para cada uno de estos clientes. Esto puede ser muy útil para revisar la proyección de caja, la historia hacia atrás, y tener claro entonces cómo se ha movido el comportamiento de este cliente, el flujo de caja, y después puedo hacer otros análisis. Esto lo estoy viendo por clientes. El mismo reporte ahora lo puedo ver por grupos. De la misma forma, selecciono una fecha, pongo la cantidad de meses que quiero mirar, y entonces ahora voy a tener los grupos, ¿ya? Cada uno de los, para cada uno de los clientes, los grupos que este cliente está trabajando. Entonces, por ejemplo, en el proyecto Antillanca vemos que este proyecto tiene andamios tradicionales, andamios estructurales, andamios fachada, encofrado, moldaje, formaletas y maquinaria. Entonces yo puedo ver que todo esto él me ha facturado a este cliente, y anteriormente lo vi resumido como cliente, pero ahora lo estoy viendo abierto, desagregado por grupos. Entonces la misma información que tenía antes, ahora la veo desagregada por grupos. Y esto mismo lo puedo ver acá abajo en gráfico, para lo cual lo que tengo que hacer es, el sistema no te da ningún gráfico de forma automática, sino que tienes que seleccionar cuál proyecto quieres ver, y luego el sistema te va a dibujar el gráfico que corresponde a ese proyecto en particular, separado por grupo. Y entonces podemos ver, por ejemplo, que en esta obra la mayor facturación hacia nosotros se da por este grupo de los equipos verdes, que son los andamios de fachada. Los encofrados, moldajes tienen una participación menor, la maquinaria menor aún, y los otros dos grupos definitivamente no están presentes o tienen facturación ínfimas. Entonces, para poder ver este gráfico, simplemente hice clic en la parte de donde dice graficar y me muestra la lista de proyectos. Si cambia el proyecto, pincho por ejemplo en este otro y el sistema me cambia el gráfico. Esto es el reporte consolidado por cliente y grupos.
que está dentro del menú Proformas. Eso es lo que quería repasar hoy día. Hemos repasado pequeñas funcionalidades del sistema que de repente no dan en sí misma cada una para un capítulo completo, pero son interesantes de conocer para poder sacarle mejor provecho al programa. Dejo abierto el canal por si quieren hacerme otras preguntas. Bueno, estimados, muchas gracias por su atención. Recuerden que esto queda a partir de mañana disponible en nuestro canal de YouTube y en nuestro canal de la página web de inksol.cl en el /tutoriales para poder consultas posteriores. Muchas gracias por su atención. Nos vemos el próximo jueves.